¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a este humilde canal Católicos a Capela. Y hoy vamos a hablar del pico de oro, boca de oro. Nada más y nada menos que de San Juan Crisóstomo. Comenzamos lo primero. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Año del 347 al 407 después de Cristo. Lo llamaron pico de oro. ¿Por qué? Por la elocuencia. Solo era igualada por su valentía para denunciar la injusticia. Comenzamos. En la vibrante Antioquía del siglo IV nace un hombre destinado a sacudir los cimientos del Imperio Romano, Juan. Formado en la retórica por el famoso Libanio, decide cambiar las leyes de los hombres por la palabra de Dios. Tras años como ermitaño en el desierto que arruinaron su salud para siempre, regresa a la ciudad. Sus sermones son tan poderosos que la gente comienza a llamarlo Crisóstomo, boca de oro. Juan no solo hablaba, su pluma era una extensión de su alma pastoral. Es el autor más prolífico de la iglesia griega. El autor más prolífico de la iglesia griega. Prácticamente nadie. Comenzamos. Sus homilías sobre el Evangelio de Mateo y las epístolas de San Pablo son consideradas cumbres de la exégesis. Buscaba el sentido literal y práctico, no solo el alegórico. Destaca sobre el sacerdocio, donde describe la dignidad y el peso aterrador de ser guía espiritual. Habla de la divina liturgia. Se le atribuye la forma de la misa que todavía hoy celebran millones de cristianos ortodoxos y católicos orientales. La oración, decía él, una cita clave de él, por ejemplo, la oración es la luz del alma, el verdadero conocimiento de Dios, la mediadora entre Dios y los hombres. Casi nadie, ¿verdad? Vamos a ver el conflicto tan grande que tenía contra el poder y la corrupción. En el año 397 he llevado casi por fuerza a ver al patriarca de Constantinopla. Allí su ascetismo choca con el lujo de la corte imperial. ¿Y con quién se enfrentó? Con la emperatriz Eudoxia. Juan denunció el gasto excesivo en vanidad de la emperatriz. Ella lo vio como una amenaza personal, esencialmente cuando Juan criticó la erección de las estatuas de plata de ella cerca de la catedral. También habló del clero corrupto. Reformó la vida de los sacerdotes, eliminando privilegios, exigiendo que los bienes de la iglesia se destinaran a los pobres, es decir, hospitales y comedores. También se enfrentó a Teófilo de Alejandría, un patriarca rival que utilizó intrigas políticas para deponerlo en el infame sínodo de Encina. Se llama así, el infame sínodo de Encina. El exilio y la muerte. Expulsado de su sede, Juan es enviado a las fronteras más remotas del Mar Negro. A pesar del agotamiento, sigue escribiendo cartas de aliento a sus fieles. Muere en el camino al exilio en Comana, en Ponto. Sus últimas palabras fueron: gloria a Dios por todo. Continúa. La pregunta es: ¿qué opinión tenían sus contemporáneos? Juan era la figura que no permitía la indiferencia. El pueblo llano lo amaba. Disculpen, han estado entrando y saliendo. Seguimos. El pueblo llano lo amaba con locura. Cuando fue exiliado por primera vez hubo revueltas en Constantinopla y un terremoto que la emperatriz interpretó como una señal divina para que regresara. ¿Y qué opinaban de sus enemigos? Lo veían como un hombre arrogante, colérico y poco diplomático. No entendían por qué se doblegaba ante la etiqueta de la corte. San Jerónimo, aunque a veces crítico, reconoció su inmenso valor intelectual. Más tarde la historia lo elevaría a doctor de la Iglesia Católica. San Juan, para concluir, San Juan Crisóstomo nos dejó el legado
de que la fe no es solo una idea, sino una práctica de justicia social. Su voz, silenciada por el exilio, resuena hoy más fuerte que la de los emperadores que lo desterraron. Familia, espero, este vídeo es cortito, espero que les haya gustado, la verdad, sinceramente. Para decir algo más, la producción de de San Juan Crisóstomo no tiene parangón. Su pluma era un bisturí que diseccionaba la hipocresía y un bálsamo para los sufridos. Sus escritos se dividen en tres grandes pilares. El primero, monumento de las homilías, comentarios bíblicos. Sobre el Evangelio de San Mateo, 90 homilías que son la base de la interpretación técnica y moral de este Evangelio. Sobre las epístolas de San Pablo, sobre las cartas de San Pablo, Juan sentía una devoción especial por San Pablo. Sus comentarios a la carta de los Romanos, los Efesios y Corintios son considerados por los historiadores como la mejor explicación del pensamiento paulino jamás escrita. Te estoy hablando que esta gente era tremenda. Hablemos de la homilía sobre el Génesis. Sermones donde explica el origen del mundo no como la ciencia, sino como una lección de la providencia divina. También escribió sobre los Salmos, donde enseñaba al pueblo a orar en medio de las dificultades de la vida humana. El segundo bloque habla del tratado ético y social, es decir, el látigo de su palabra, sobre la vanagloria y la educación de los hijos, uno de los primeros tratados pedagógicos de la historia, donde urge a los padres a formar atletas para Cristo en lugares de ciudadanos ambiciosos. Contra los destacamentos de los judíos, 8 homilías, una obra controvertida y de lenguaje durísimo, escrita para evitar que los cristianos de Antioquía participan en ritos judíos, reflejando las tensiones de la religión de la época, ¿no? A una joven viuda, un tratado de consuelo y sobre la dignidad del matrimonio y el celibato. Nadie puede ser dañado sino por sí mismo. Escrito durante su exilio, es la obra maestra de la resiliencia, donde argumenta que el mal externo no puede tocar el alma de quien se mantiene virtuoso. El tercer grupo, las epístolas, las cartas, las crónicas del destierro, cartas a Olimpia. Se conservan 17 cartas dirigidas a la diaconisa Olimpia. Son documentos de una profunda humanidad donde el santo muestra su vulnerabilidad, su dolor físico y su inquebrantable esperanza mientras es conducido a la muerte. La praxis litúrgica, las homilías sobre las estatuas, 21 sermones pronunciados en un momento de pánico total en Antioquía tras una revuelta contra el emperador Teodosio. En ellos Juan logra calmar a la ciudad y convertir el miedo en un proceso de reforma espiritual colectiva. El pensamiento social de sus escritos. Si algo obsesionaba a San Juan Crisóstomo era el texto, sus textos era la brecha entre ricos y pobres. No compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. Los bienes que poseemos no son nuestros, sino suyos. Homilía sobre Lázaro y el rico. Isidoro de Pelucio, contemporáneo de San Juan Crisóstomo, escribió que la elocuencia de Juan era como un río de oro que purificaba la iglesia. Casiano lo llamó el maestro del mundo entero. Sus críticos, la corte de Constantinopla, lo tachaban de misántropo porque Juan prefería comer solo en una habitación debido a su mala salud, en lugar de asistir a los banquetes imperiales, lo cual era visto como un insulto a la etiqueta social de la época. Después del siglo VI, después de Cristo, el Imperio Romano no había caído, pero se había transformado. Constantinopla era la nueva Roma. Era un hervidero de lujo, de intriga, de política y fervor religioso. Sin embargo,
Bajo el oro de las cúpulas late la crisis de la identidad. Hay un choque cultural. La iglesia ha salido de las catacumbas y se ha sentado en los tronos. Los obispos ahora tienen rango de magistrado. La nobleza se convierte al cristianismo por conveniencia, trayendo sus costumbres paganas a las basílicas. ¿Cuál es el conflicto? Juan llega a la austera Antioquía y se encuentra en una ciudad donde la diferencia entre el mendigo que muere de frío y el noble que viste seda china es un abismo que nadie quiere mirar. Juan escribe y predica sin descanso. Su obra es solo teológica. Es un manual de reforma social. Las homilías sobre la incomprensibilidad de Dios, escrita contra los anómeos, una rama radical del arrianismo que pretendía entender a Dios mediante la lógica pura. Juan defiende el misterio y la humildad intelectual. Instrucciones catequéticas, manuales para los nuevos cristianos donde se les advierte que el bautismo no es un amuleto, sino un compromiso de vida. También escribió contra los que tienen vírgenes subintroducidas, un escrito valiente donde ataca la costumbre que algunos clérigos de vivir con mujeres bajo el pretexto de castidad espiritual, denunciando la hipocresía del clero. Él se enfrentó con todo el mundo, hasta con la emperatriz. Eudoxia confisca las propiedades de una viuda pobre. Juan interviene. La tensión escala cuando se erige la estatua de plata de la emperatriz frente a la catedral, cuyos juegos ruidosos interrumpen la liturgia. Y podría seguir y seguir y seguir, pero yo creo que ya hemos dejado claro quién es San Juan Crisóstomo, el pico de oro, boca de oro. Espero que les haya gustado. Es un poco... No es concreto nada, porque ya haré otro vídeo sobre las homilías, sobre las cartas, todas estas cosas, pero era para poner en contexto social de la época, encontrar a una persona como él. Estaban los ricos, los mega ricos, la élite y el mendigo. Y la iglesia estaba vendida, la gente de esa época, estamos claros. Y llegó él. Acuérdense que él venía del desierto. Él era un padre del desierto también. No de los padres fundadores, pero evidentemente. Así que nada, familia, lo dejo por hoy. No quiero hacer vídeos muy largos, la verdad, pero bueno, en esto estamos. Cuídense mucho, protejan su fe. Y viva Cristo Rey. Y viva Santa María siempre Virgen. Cuídense mucho.